Pues muy buenos días a todos. Bueno, ya estamos ya a miércoles a las 11 de la mañana, como siempre, en Unisexo Divergente. Nos pueden sintonizar, perdón por la garganta, nos pueden sintonizar en www.upabradio.edu.mx en este momento, y si no, pues a eso de las 12 del día se meten a la página de Facebook de UPAB Radio y ahí en la sección de publicaciones pueden ver este programa que estamos grabando en Zoom desde nuestra casa, dada la contingencia de la pandemia, que no podemos estar en cabina, como todos ustedes saben. Recordándoles que este programa también está patrocinado por la Fundación Nación Sentido de la Vida, a la cual pertenezco, y que nos hemos dedicado mucho a la prevención del VIH-Sida, pero también nos hemos encauzado en los últimos 10 años más o menos a la cuestión de la diversidad sexual. Ya tuvimos la semana antepasada una entrevista con una amiga del Uruguay, y ahora pues como ya nos gustó eso de internacionalizarnos, nos vamos a Colombia. Nos vamos a Colombia a presentarles a una gran amiga que nos conocimos hace como 6 años en Costa Rica, y ambas pertenecemos a la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Así que sin más preámbulos, me voy con Alba Lucía Reyes. Albita, buenos días, ¿cómo estás? Hola Rosita, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. No, pues encantadísima. Les platico antes de que sigamos hablando que Alba Lucía y yo, desde que nos conocimos en aquella convención de familias por la diversidad sexual en Costa Rica, pues tuvimos así como mucho congeniar, mucha química entre nosotros, porque pues creo y espero que somos las únicas dos mamás en toda esta asociación, que ya incluye a todos los países de América Latina, España y Portugal. Pues creo que somos las únicas dos mamás que hemos perdido a nuestros hijos homosexuales, y lógicamente eso nos llevó a sentir como una afinidad, como un entendimiento entre las dos. ¿No es así, Lucía? Sí, mi Rosita. Bueno, pues eso fue ya hace como 5 años, creo, desde que nos encontramos por primera vez. Hacía muy poquito tiempo había sucedido lo de mi hijo y todavía recuerdo pues ese abrazo generoso, ese acercamiento tuyo, porque en ese momento pues estaba precisamente contando la historia de mi hijo, de lo que había sucedido con él, de por qué había tomado la decisión de quitarse la vida a causa de la homofobia, de la persecución en su colegio, con apenas 16 años de vida. Eh, Ese fue un gran momento para mí porque creo que fue el despertar para empezar una nueva carrera, una nueva profesión en mi vida, y era empezar a trabajar por los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes en Colombia y donde se pudiera, alrededor del mundo donde esté, prevenir la discriminación de niños, niñas y jóvenes en ámbitos escolares, prevenir el suicidio ocasionado por discriminación, porque son dos cosas de las cuales a veces no se hablan y tienen mucho en común. Muchos niños, niñas y jóvenes de la población LGBTI han pensado en quitarse la vida, pero también hay muchos jóvenes y muchos niños que han pensado en el suicidio a causa de discriminación, cualquier tipo de discriminación. Entonces, cuando yo pensaba en lo que había sucedido con mi hijo, también pensé en que esto era algo que había que denunciar públicamente, y lo hice aquí en Colombia, que era necesario llevar a cabo algún proyecto específico, pero que yo también como mamá tenía que aprender muchas cosas, porque normalmente aprender sobre la sexualidad de nuestros hijos y nuestras hijas nos cuesta. Sí.
Eh, Albita, ¿podrías platicarnos si no te es muy emotivo, doloroso, qué fue lo que pasó con tu hijo? Bueno, sí, mi hijo Sergio, bueno, primero contarles de pronto un poquito quién era Sergio Urrego, Ujú. eh, porque pues obviamente y en México pues muy seguramente no se conoce, aunque algunas personas se han acercado mucho a la fundación. Sergio Urrego era un niño de 16 años de edad. Eh, Todas las mamitas hablamos bien de nuestros hijos, pero Sergio de verdad fue siempre muy, muy especial desde muy pequeño. Demostró ser un niño muy brillante. A sus cortos 16 años ya había leído a grandes pensadores y había escrito muchas cosas. Era un gran escritor. Ujú. Le gustaba mucho la filosofía. Había leído también desde muy pequeño a Mafalda, ese fue como su primer acercamiento con la literatura, a Edgar Allan Poe, amaba a los Beatles, aquí en Colombia Celia Cruz. Ujú. Sergio fue el primero siempre de su clase, siempre, yo me acuerdo y de hecho todavía lo tengo, él guardaba sus banderitas que le ponían para las izadas de bandera. Eh, y hasta el último momento demostró quién era como ser humano, Ujú. con un gran proyecto de vida, pero Sergio pues en el 2014 cometió un grave error y era haber amado de manera diferente. Se dio un beso con otro chico en el colegio y esto le causó serios problemas. Cuando él se da este beso con su pareja en el colegio, los profesores, las directivas de su colegio, la orientadora, la psicóloga, empezaron a perseguirlo, empezaron a sacarlo de clase para que contara y hablara acerca de su orientación sexual. A mí me empezaron a pedir certificados médicos de psicólogo para que él pudiera continuar. Eh, y bueno, pues espérame un segundo. ¿Puedo pausar un momento? Sí. Ay, no, ya. Bueno. Y pues retomando un poco, cuando empezaron a pedir todo esto, pues también lo obligan a hablar sobre su orientación sexual. Y es algo que yo quiero decirles definitivamente a los jóvenes, a las personas en general, que no pueden, ninguna persona puede ser obligada a hablar de su género, de su sexualidad, porque es algo totalmente, totalmente privado, Ujú. personal. A Sergio lo obligan a contarnos acerca de lo ocurrido Eh, y pues ¿Quién te obligó en la escuela? en la escuela, en el colegio, los profesores y la directora de su colegio. Ujú. Este caso fue inclusive estudiado también por una de las academias en prevención del bullying y el matoneo en Argentina, porque casi que fue uno de los casos que demostró que no siempre el bullying y el matoneo ocurre entre pares, es decir, siempre decimos que los jóvenes se hacen bullying, matoneo, discriminan, y esto no ocurrió acá. Es que yo también he podido ser testigo de que el bullying, matoneo y la discriminación empieza por casa, empieza por los adultos. Claro. Y acá definitivamente los profesores y el profesor que le decomisó un celular a la niña que había tomado el beso, ella tomó una foto y a raíz de esta foto fue que comenzó todo. A mi hijo lo obligan a contarnos y a su pareja también, lo obligan a contarle a sus padres de familia em, sobre lo que había ocurrido. Sergio en su momento me dijo, yo recuerdo mucho que tenía esos ojos muy, muy llorosos, estaba muy nervioso y me dijo, mami, tengo problemas en el colegio porque me di un beso con otro chico.
Yo he tenido pareja, am, una niña, pues estoy descubriendo mi sexualidad, pero en este momento como pareja tengo a otra persona de mi mismo sexo, por lo tanto creo que soy bisexual. Él no le gustaban las etiquetas. Al final, cuando ya le preguntaban tanto, él decía que si le querían colocar una etiqueta, entonces que hablaran acerca más bien de pansexual o queer. Era demasiado abierto y no era amigo de que lo incluyeran en ningún, como que lo encasillaran. Claro, claro. Y Qué maduro para su edad, ¿no? sí, sí, escribió algo que se llama en un periódico acá en Colombia, algo que se tituló Educación Pública y Libertaria, Ujú. porque además Sergio a los 14 años se declaró anarquista, ateo y gay. Entonces tenía todas las etiquetas que una sociedad tal vez no perdona o Ujú. no, o no entiende, y tiene un prejuicio acerca de ello. Y bueno, cuando ya sucede todo esto, yo también como mamá quise cubrirlo, lo entendí, le abrí mis brazos. Lo único que yo pude decirle en ese momento fue que la única etiqueta que no le podían quitar era la de que fuera mi hijo, y que yo iba a estar ahí para apoyarlo, para abrazarle, Ujú. para vivir lo que tenía que vivir. Ujú. Mm, Sin embargo, a mí también acá en Colombia me denuncian por abandono de hogar, pues queriendo decir que Sergio muy seguramente había escogido su orientación sexual por esto, porque yo en ese momento pues siempre he sido única hija, y él era mi único hijo Ujú. y mamá cabeza de familia. Hoy velo todavía por su abuela que hoy tiene 97 años, y ellos dos eran el uno para el otro. Y yo tenía que viajar por mi trabajo, entonces me denunciaron por abandono de hogar al ver que yo había pues respaldado a mi hijo, eh, y ¿Quién hacer te yo me denunció? lo ¿Quién te denunció? el colegio. Qué barbaridad. Bueno, disculpa la interrupción. Y, y a Sergio me lo denunciaron por acoso sexual, porque los papás del otro niño no aceptaban la orientación sexual de él y querían como apartarlos, como que estuvieran distanciados, y el colegio lo que hizo fue colocar una denuncia por acoso sexual acá ante la Fiscalía General, hasta la Fiscalía de Menores, ante la comisaría, empapelaron la ciudad. Fue terrible, es algo que, pues cuando tú no sabes qué pasa o qué sucede, y cuando tú simplemente, pues eres una familia normal, no conoces todas las situaciones legales que pueden haber. Estábamos muy asustados, y yo me incluyo porque yo no tenía ni idea de qué podría pasar con mi hijo. Adicional a eso, me colocaron una denuncia ante la comisaría de familia. Aquí hicieron una visita, estando yo inclusive trabajando, pero nunca me anunciaron, entonces la recibió solo Sergio. Sergio ahí denuncia que él no ha sido abandonado, que él no recibe maltrato por parte de su familia ni de sus padres, pero que sí estaba recibiendo maltrato por parte de su colegio. Lastimosamente ese documento lo conocí ya después, y el 3 de agosto yo ya había tomado la decisión de retirar a mi hijo, porque yo había evidenciado que en su observador todo era felicitaciones para mi hijo, porque siempre aducían que no era por su orientación sexual, sino que era porque era desafiante, porque no obedecía, porque, bueno, etcétera. Y yo les dije, muéstrenme dónde está escrito todo lo que sucede con él. Y no había nada malo en él, siempre eran felicitaciones por su alto grado de conocimiento, por el compañerismo, por ser quien era, porque siempre volvía por sus compañeros, por los altos costos del colegio.
eso fue lo que le acarreó también esa persecución a él. Él no estaba de acuerdo con los altos costos del colegio, siempre lo dijo. Ujú. Siempre volvía por sus amigos. Mm, alguna vez inclusive me llamaron que si teníamos problemas económicos y nosotros no éramos una familia, no somos una familia adinerada, pero siempre mi trabajo y todo lo que hacía era para él, para poder que tuviera las cosas mínimas, pues, y pudiera darle lo que necesitaba. Y era porque él no estaba de acuerdo, porque siempre, inclusive los premios que ganaba, sus banderas porizadas en el colegio, él me las traía, ocupaba los primeros puestos, me la mostraba y se la volvía a llevar porque en ese colegio inclusive cobraban las medallas. Entonces nunca me dejó pagar una medalla. Yo siempre quise tener una y me dijo, no, no, porque esto no se debe pagar, esto es algo que yo me gano por mis propios méritos. Ujú. Y bueno, así fue. Entonces, en esos últimos días yo lo retiré definitivamente porque quisieron dañar su observador colocando una nota falsa Ujú. sobre quién era Sergio, lo que estaba haciendo. Él se negó a firmarla porque ya le habíamos dicho que no firmara nada. Y, y yo dije, no, ya no más. Él no se quería retirar y yo le dije, no, tenemos que hacerlo porque tú no puedes seguir en ese colegio. Em, yo ese día, el sábado, eso era un sábado, estaba presentando su IFEX, que es acá como el examen que se presenta para poder aspirar a las universidades, ¿sí? Ujú. Examen del Estado. Y yo inclusive estaba recogiendo sus uniformes nuevos del anterior colegio donde él había estudiado, ahí habíamos hablado con ellos y habían recibido con los brazos abiertos porque Sergio había salido becado de ese colegio. Entonces, pues él iba a continuar, le faltaban solo 4 meses para graduarse y me dijeron que, claro, entonces pues estaba haciendo todo el tema de sus uniformes. Cuando me llamó y me dijo, mami, yo ya salí, eso estaba muy fácil y yo fui y lo recogí. Yo dije, bueno, espérame. Y también en la tarde lo volví a recoger. Y, y me preguntó varias veces a quién le queda el puntaje de esto, porque de acuerdo a esos puntajes, también esos puntajes hacen que los niveles de los colegios suban, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues eso sí le queda al colegio donde estás inscrito, pero pues no te preocupes por eso porque realmente esto es para ti, no es para el colegio, es para ti, es para tu universidad. Bueno, hablamos un rato y hasta ahí pues todo estaba marchando, pues esperando a ver qué sucedía. Yo estaba tratando de ubicar un abogado, de mirar cómo podía hacer y defender a mi hijo de lo que le estaba pasando, pero lastimosamente el día 4 de agosto, que fue el día siguiente, el lunes siguiente, mi hijo tomó la decisión de quitarse la vida y se lanzó de un centro comercial acá en Bogotá. Me dejó varias notas, le dejó una nota a sus amigos, una nota a sus padres, una nota, bueno, a su abuela, donde en una de ellas me deja en mi cajón, en mi mesa de noche. Esa nota yo no la vi hasta el 5 que fallece. Él se lanzó el 4, pero yo estuve toda la noche en la clínica con él hasta que falleció en la madrugada. Y cuando estuve acá en la casa, abrí mi mesa de noche y ahí había una carta donde pedía limpiar sus 16 años de vida, donde aclaraba que algo tan terrible como era un acoso sexual jamás pasaría por su mente, que me deja todas las pruebas de que era una relación consensuada, me dejó pantallazos de su WhatsApp, de las conversaciones con su pareja, mmm, donde todo era concibido, un par de chicos que se amaban, eh, y pues pide que limpie estos 16 años de vida
y que algo no podría ser, o sea, toda su vida no podría ser manchada con algo tan oscuro como acosar sexualmente a otra persona. Y más Sergio, que había sido un niño que siempre había sido demasiado respetuoso con todo el mundo. Mm. Era un niño muy serio, muy juicioso, inclusive casi ni salía de la casa. Era muy reservado, callado, serio, eh, pero siempre muy respetuoso de las personas. Entonces, creo que esto fue su detonante. Él no aceptaba que algo tan, tan terrible pudiera manchar su vida. Y, y bueno, pues desde ahí sentí en mi corazón que yo tenía que hablarlo, que decirlo, que denunciarlo. Casi que al mes lo denuncié públicamente acá en Colombia y llegué a colocar una tutela hasta llegar a la máxima autoridad aquí en Colombia, que es la Corte Suprema. Bien, la Corte nos dio la razón sobre que Sergio había sido llevado al suicidio por todo lo que había sucedido y pues dejó una sentencia que ya hoy es una herramienta de protección de muchos niños, niñas y jóvenes diversos en sus escuelas. Ujú. Y de ahí en adelante pues decidí como tomar esas banderas y empezar este trabajo desde la fundación. ¿Cómo fue? ¿Cuándo abriste la fundación? Y bueno, como resultado de todo esto, por supuesto, pero ¿cuánto tiempo después? Y ahora platícanos de tu activismo, qué es lo que haces, ¿no? Bueno, pues yo no sé en qué momento, la verdad, empecé a ser como activista, ¿no? Uno no se da cuenta de eso, sino simplemente yo empecé como mamá a empezar a construir, como te contaba, a empezar como en ese viaje a Costa Rica, con, ver con tantas familias, hablar, verlas a ustedes como madres y a tantas mamás y papás defendiendo los derechos de sus hijos y sus hijas en cada país, que yo dije no me puedo quedar atrás. Al año, en su memoria, en agosto creé la fundación en el 2015. Creé la fundación y en las dos líneas que les comentaba, en prevención de la discriminación de niños, niñas y jóvenes y en la prevención del suicidio ocasionado por discriminación. Ujú. De ahí en adelante, bueno, empecé eh, como te digo, como muy empíricamente. Yo igual tenía todavía mi trabajo, entonces hacía lo de la fundación y hacía lo de mi trabajo, pues porque igual el sustento de mi familia depende de mí en esta casa. Entonces, pues yo empecé a trabajar, por ejemplo, en las noches, en las tardes, en los fines de semana, entonces viajaba. Creo que la primera ciudad que visité en algún momento a colegios, porque me hice muy amiga de muchos jóvenes, los jóvenes empezaron a buscarme y yo siempre digo que perdí a mi único hijo, pero gané muchos más acá en Colombia y bueno, en el mundo. Eh, y ese amor de ellos y ese empuje que tienen y esa fuerza me la han transmitido siempre y empecé a trabajar, a ir a los colegios, a contar lo que sucedía, a contar lo que había pasado con mi hijo, a contarles a los papás y a decirles que no se equivoquen con sus hijos, a decirles que esto pasó de verdad y no puede seguir pasando. Eh, y bueno, al año entonces la creé y también me di cuenta que, por ejemplo, Sergio se había despedido de sus redes sociales, se había despedido a través de Facebook, de Twitter, y no hubo nadie que le apoyara ni nadie que tal vez lo detuviera en algún momento. Y esto sucede todos los días en el mundo, todos los días hay una persona que quiere quitarse la vida
Hoy en día he aprendido mucho acerca de la prevención del suicidio, de primeros auxilios psicológicos, de escuchar a los jóvenes, de ver precisamente las estadísticas que han sacado diferentes estudios. El Instituto Williams el año pasado en Washington sacó un estudio muy importante donde demuestra que un niño, una niña, un joven o una persona LGBTI es mucho más vulnerable y casi que todos y todas han tenido ideación suicida. Entonces, ya después investigando mucho más con la Organización Panamericana de la Salud, este año estuve precisamente en un panel con ellos donde estábamos hablando y demostraron con cifras que ya la segunda causa de mortalidad de los jóvenes en el mundo es el suicidio, que las edades están entre los 15 y los 24 años de edad y que es algo con lo que hay que trabajar y que hay que definitivamente hablar, porque a veces también es un tabú, ¿no? Yo también tuve que enfrentarme no solamente a que mi hijo tenía una orientación sexual diversa, sino que también se había quitado la vida, ¿no? Claro. Entonces eso también es importante hablarlo porque muchos niños o muchos padres que han perdido a sus hijos o a sus hijas de esta manera lo callan, no quieren hablarlo, no quieren decirlo, les acarrea vergüenza y esto no es de vergüenza, es de hablarlo, es de prevenirlo, de poder hacer algo para que los jóvenes, los niños y las niñas eh, puedan hablar, puedan decir lo que sienten, puedan reconocer sus emociones. Entonces hay una serie de situaciones que me empujaron a empezar a hacer este trabajo y el trabajo también con los colegios. Hoy en día he hecho varios proyectos. He trabajado con USAID de Aguiboca, con los colegios como embajadora de la reconciliación, de la convivencia escolar. Y pues casi que el año pasado, hasta pandemia, pues viajé casi que por todas las ciudades de Colombia, hablando con los padres, hablando, llevando una charla que preparé como TikTok sobre mi experiencia como mamá, como mujer. Hemos llevado jornadas de formación a los colegios, hemos llevado jornadas de formación y brigadas salvavidas también. Y bueno, a raíz de toda la sentencia, de la implementación de la sentencia aquí en Colombia, ocurrió lo que ocurrió en muchos países, ¿no? Estas marchas multitudinarias y donde sacaron la ideología de género que no existe. Ujú. Y bueno, tantas cosas y pues realmente yo sentí que mamás que cargaban carteles de odio como prefiero un hijo muerto que un hijo marica, porque así, tal cual, perdón, pero así lo hacían, así los llevaban. Yo decía, yo quisiera saber si esa mamá realmente sabe qué es tener un hijo muerto. Eh, Efectivamente. y, y yo pensé que, ¿dónde están estas familias? Y yo dije, están trabajando en algún lugar. Este mensaje no es para nosotros mismos que ya entendemos muchas cosas, sino más para las personas que no entienden, que todavía generan estos mensajes de odio y que no saben en qué momento están lanzando al vacío a una persona, en qué momento están hiriendo a una persona y en qué momento puede esta persona tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces, empecé a crear jornadas de formación también para las empresas en temas de inclusión, de diversidad, de respeto, de amor, porque también empecé a ver también que los jóvenes hoy en día, y yo creo que en la mayoría del mundo, las empresas hoy son muy dinámicas y la gran mayoría de sus trabajadores o colaboradores están entre las edades de los 19, 24 años de edad. Entonces, son edades muy vulnerables, son edades donde también hay población muy vulnerable. Entonces, y si vamos a hablar de discriminación, pues no hablemos de ahí, porque es que hay a veces casi que no hay reglas, ¿no? Entonces, Ujú. se tienen que enfrentar también a una selva. Entonces, hay que hablarlo y hay que hablar con esas familias que no entienden todavía lo que está pasando y lo que puede estar sucediendo. Porque, Entonces, a ver, así si es. te interrumpo tantito, es que no solo esa situación de vulnerabilidad causada por ese odio que reciben, ese rechazo que reciben, los lleva a tener pues como una autoestima muy baja
y de ahí a tener incluso pues relaciones sexuales, aunque sean heterosexuales, es a todos, ¿no? De una manera irresponsable porque les importa un comino todo y por lo menos en un ratito que tienen esa relación sexual se sienten cobijados, se sienten queridos, a, en comparación con ese rechazo generalizado que tienen alrededor, ¿no? Total, Uh -huh. total. Siempre decirles a los jóvenes que cuando inicien su etapa de reconocimiento de su etapa sexual, siempre deben buscar información y fuentes realmente fidedignas, fuentes seguras. Igual decirles a los chicos, a los jóvenes que están descubriendo su orientación sexual, si tú no estás preparado, si tú no buscas información segura, si tú no reconoces cuál es tu orientación sexual, qué es identidad de género, qué es género, muy seguramente no vas a poder contar, no vas a poder hablar, no vas a poder defender tus derechos. Entonces Claro. yo siempre les digo a los jóvenes, y como le dije a mi hijo en su momento, espero eh, que sea algo muy seguro para ti. Espero que cuides tu cuerpo porque tu cuerpo es tu templo y ese templo nadie más lo cuida como tú, solamente tú. Uh -huh. Entonces, creo que eso fueron como mis palabras para Sergio en ese momento, em, porque hablar de sexualidad con los padres de familia, por ejemplo, nos cuesta y a los padres les cuesta muchísimo. Sentimos miedo, pena, porque siempre ha sido el tabú también, ¿no? Hablar de sexo, hablar de sexualidad, hablar de género, y resulta que tenemos muchos miedos encontrados adentro, tenemos muchos miedos de poder hablarlo, de poder decirlo, de poder hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Y muchas veces ellos también son vulnerados desde muy pequeños, muchos niños y niñas son violados. Esa tasa también es altísima y son por sus propias familias muchas veces, Sí. inclusive por muchos padres también. Entonces, hay que hablarlo y hay que prepararse precisamente para poder tal vez dar una orientación a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y yo creo que la mejor orientación es la que nosotros y nosotras les podamos dar, no que empiecen a buscar, como tú dices, información por todo lado o parejas por todo lado o mirar quién es la persona que realmente puede orientar y darle la información correcta a nuestros hijos y a nuestras hijas. Sí, ahora también ahí surge el problema de que generalmente, en la gran mayoría de los casos, los padres, padre o madre, tampoco saben bien cómo educar en la cuestión de la educación sexual. Ignoran muchísimas cosas por lo mismo que dices del tabú. Entonces, bueno, lo que hemos estado aconsejando desde hace muchos años en las asociaciones y apoyo a padres y madres que tienen que reeducarse, tienen ellos primero, el papá y la mamá, se tienen que educar en lo que es la verdadera científica sexualidad y no las historias que nos vienen contando desde niños, con tanto tabú, con tanto misterio, con tanta telaraña, ¿no? Sí, es importantísimo, además que a nosotros desde muy pequeños y muy pequeñas, sobre todo en estos países latinoamericanos, nos han inculcado muchas cosas que son y que han sido inculcadas a través del miedo, Uh ¿cierto? -huh. Entonces, inclusive yo creo que uno se acuerda, si tú no haces esto, puede pasar esto, pero si tú no haces lo otro. Y desde muy pequeños también es la palabra no, ¿no? Uh No -huh. puedes hablar, no puedes reír, no puedes hacer. Entonces, yo muchas veces les digo a los padres de familia hasta dónde nos han coartado, ¿sí? Hasta dónde tú te acuerdas, muy seguramente muchos niños o muchos padres se acordaron en su momento, se acordarán cuando se subían en los tacones de la mamá. Uh ¿Qué -huh. pasaba, cierto? Entonces Uh los -huh. bajaban enseguida, los jalaban, eso no es para ti, o cuando cogían el labial de la mamá, o cuando, entonces uno empieza a hacer ese recuento de cosas en el imaginario nuestro y uno se puede dar cuenta de cuántas cosas pueden haber sido coartadas en nuestra niñez, eh,
¿Por qué le tenemos miedo a la sexualidad? ¿Por qué le tenemos miedo a aquellas historias de Adán y Eva? Cuando muchas veces desde la historia, bueno, yo escucho mucho a Eduardo Galeano, donde él cuenta las historias de nuestros indígenas, de nuestros antepasados, cuando andaban sin ropa, desnudos, sin ninguna persecución, sin ningún miedo a afrontar su cuerpo, porque además también es eso, ¿no? Entonces también es como miedo a tener nuestro cuerpo desnudo, pena de tener nuestro cuerpo desnudo. Son tantas cosas Sí, y tantas cosas que nos empiezan a inculcar que esto genera una serie de paradigmas, de tabús, de prejuicios, ¿cierto? Entonces, enjuiciamos en el otro lo que nosotros no podemos aceptar de nosotros mismos. Entonces, siempre claro. nos enjuician, nos señalan, y ahí está el miedo, ¿no? Y el miedo de aceptar las orientaciones sexuales diversas o una persona con una orientación sexual diversa es en nosotros como seres humanos, como personas, porque en la naturaleza siempre ha existido, siempre habrán plantas que son también diversas, Ujú. siempre hay animales que también se procrean entre ellos y ellas mismas. Y está ahí, pero nos cuesta muchísimo afrontarlo con los seres humanos y es precisamente a causa de todo lo que escuchamos afuera, de todas las barbaridades que hablan, de todos esos miedos falsos e inculcados donde realmente nos falta educación, es eso, yo sí Así pienso que es eso, falta de educación. así es. Dime, y ahora, ¿cuál es el futuro de aquí en adelante? ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Rosita, muchos. Yo- Bueno, pues es difícil a veces tener una organización social, sobre todo pues por la parte del sostenimiento. El año pasado creé la primera línea en prevención al suicidio de niños, niñas y jóvenes en Colombia. Hemos atendido más de 2.115 casos a hoy, alrededor del mundo inclusive, porque pues hemos obtenido llamadas y nos buscan por redes sociales. Eh, Siempre estamos 24/7, de domingo a domingo. A través de la Fundación Sergio Rego puedes escribir por Facebook, por YouTube, por Instagram. Y siempre está ahí una psicóloga que está atenta a escucharte, a conversar contigo, a atender si estás en crisis, Ujú. están preparados y preparadas para atenderte. Y sostener esta línea es muy, muy fuerte para la fundación, pero creo que es algo que se necesita enormemente. Eh, Hablar con los jóvenes o tener un espacio para los jóvenes en donde ellos se encuentren un espacio seguro, sin prejuicios, sin que nadie los señale, ha sido maravilloso. Creo que hemos hoy salvado muchas vidas y yo siempre digo, esto no tiene precio. Claro. Así que la idea es continuar, poder ampliar un poco más esta cobertura, poder de pronto estar en otros países eh, y constituir una ONG mucho más grande para los jóvenes. Porque es que siempre hablamos de los niños, de las niñas, de la importancia de ellos, pero si tú vas y haces un recuento de organizaciones que trabajen con los niños de la mano, que trabajen con los jóvenes sin señalarles, sino más bien apoyándolos, son muy poquitas, somos muy poquitas organizaciones que trabajamos con ellos y ellas. Y bueno, la idea también aquí en Colombia es empezar a certificar los colegios como con la certificación Sergio Rego como ambientes libres de discriminación para poder hacer un acompañamiento Ujú. y un seguimiento precisamente a los colegios que a veces no entienden cómo hacer estas rutas escolares, cómo poder trabajar con los jóvenes y en temas de prevención al bullying, al matoneo y a la discriminación. Entonces, Sí. ese es otro de los grandes retos. Y pues bueno, a través de la página web también crear una escuela virtual, porque como siempre digamos, lo digo, la educación para mí está primero. Entonces creo que esta puede ser una buena alternativa de fortalecer hoy en día los medios virtuales, ya que pues el tema de estar con la comunidad todavía nos genera, pues todavía no lo podemos hacer, ¿no? Pero
pero para mí estar con la comunidad es lo más importante, poder estar acá, por ejemplo, en territorios que no va la gente, que estar con los campesinos, con los niños indígenas, que también encontramos muchas diversidades, Claro. niños con niños trans, niños también que están allá y que tienen unas culturas totalmente adversas. Ujú. Acá en Colombia los niños indígenas también se suicidan muchísimo. Claro. Entonces, Se me está ocurriendo, Olvita, tú sabes que yo tengo también una página en Facebook que se llama Grupo Jalapa LGBTI. Tenemos ya como 4,000 miembros, porque claro, Facebook pues, te va para todo el mundo, ¿no? sí, Eh, Cuando tengas un tiempito al rato, mándame el cartel de la Fundación Sergio Urrego con todos los datos, a dónde te pueden contactar, para que yo lo retransmita bueno, no solamente a ese, porque tengo otros también de bullying y todo, tengo 6 grupos en Facebook, mándame que sí, yo los reenvío y así nos apoyamos, pues, ¿no? Más que claro, nada, claro. bueno, con todo gusto yo lo pongo ahí para que, pues, ayudarte a seguir haciendo esa estupenda labor que estás haciendo, ¿no? Ay, gracias, Rosita. Igual para ti, igual yo también necesito información mucha. Tú eres una persona también súper ejemplar para mí. Eres una maestra también en muchas cosas. Siempre te he admirado también Ay, y sé que ese trabajo conjunto hace mucho más, puede llegar a muchas más personas. Así que pues sí, ese es como nuestra labor. sí, pues sí. Es que precisamente el trabajo conjunto, mira, hace poquito, hace unos meses, se me ocurrió abrir un grupo en WhatsApp de los grupos de padres, de apoyo para padres y madres con hijos LGBT que hay en México. Ya son como 15 o más a lo mejor, pero bueno, registrados tengo como 8. Y los abrí en WhatsApp porque andamos trabajando cada uno por su lado, pero muchas veces, digamos, a mí me viene aquí en Jalapa, me viene una persona o me manda a través de la página de Facebook, ay, que estoy en Monterrey y necesito apoyo. Bueno, entonces acércate al grupo de Monterrey y hacer una red conjunta, ¿no? Entonces, Sí. pues eso hicimos, hemos hecho alguna que otra cosilla, no mucho, pero ahí vamos, hay que. Exactamente, la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, sí, Rosita, sí, y pues yo creo que unir los conocimientos, cada uno y cada una tiene grandes conocimientos, entonces eso es como lo que de verdad une a las personas y también puede dar un gran ejemplo social. Desde luego que este video se los voy a pasar a ese grupo. Esto, como decimos acá en México, de cajón se los mando. Ah, no, pues entonces un abrazo inmenso a todos esos grupos, a todas esas Sí, porque personas además maravillosas. conoces a muchas de las mamás y no sé si, sí, los papás también, está Sí, Alejandro y Dulce en sí, ellas son Aguascalientes súper también, ¿no? lindas. Sí, Ujú. ellas son súper Sí. lindas, de verdad que, bueno, en Bueno, algún momento haré realidad la ida a México. pues mira, Porque, tengo entendido que la próxima convención es acá en México, que creo en Monterrey, ¿verdad? sí, A ver sí, si el virus, coronavirus dichoso nos deja hacer las cosas y si no, pues a lo mejor lo tenemos que hacer así en línea, ¿no? sí, 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 Pero sí, pero bueno, yo creo que sí. precisamente con mi hija hablaba yo ayer y me dice, es que lo podrían hacer en línea. Le digo, sí, pero la parte humana, de calor humano, del abrazo, del volverte Sí, no lo puede hacer uno en línea y eso es muy bonito porque sí, motiva mucho para seguir trabajando, ¿no? total, total, total. Eso es un trabajo que yo sí creo de mamás, eso es, es maravilloso. Bueno, ese también es mi gran sueño. Yo sí quisiera fortalecer mucho ese grupo de mamás, ese grupo de papás, porque si hay una voz que definitivamente no puede callar nadie, es esta voz, la voz de una mamá. Entonces yo creo que yo sí creo firmemente en que podemos llegar mucho más allá. Cuando estuvimos en Medellín también estaban en el Congreso, bueno, en esto de la ONU y muchas personas nos decían, ay, ustedes deberían estar allá porque, pues bueno, es que fue desastroso el tema de Ordóñez allá en la ONU. Entonces,
Nos decían, ustedes deberían estar allá. Yo sí quiero crear esa coalición para que haya una representación de las mamás en, en la ONU, porque yo creo que es importante de verdad que nosotras estemos ahí, de que podamos dar ese empuje, esa fuerza. Entonces yo sí creo, pienso que hay que hacerla. Pues mira, yo desde por acá te apoyo, porque ahora sí que paso la posta a las jóvenes como tú y yo no más apoyo. Yo no tengo No, energía para tanta cosa. no, tú eres de esas que se puede, sí señora, ¿cómo así Sí, que sí, no, pues no, sí, no? todavía puedo, pero Yo digo, te cojo de la mano y no señora, conmigo de la mano. ay, bueno, alguna, mira, ya se va acabando el tiempo, ¿alguna otra reflexión que quieras compartir, Albita, antes de despedirnos? Bueno, no más decirles a los niños, a las niñas, a los jóvenes que no están solos ni solas, que aquí estamos muchos y muchas abrazándolos, diciéndoles que todo está bien, que todo está mejorando, que todo va a marchar bien, que si necesitas ayuda, aquí estamos para poderte apoyar, que desde la Fundación Sergio Urrego, desde la Fundación de Jalapa, de México, de Rosita, de Jalapas, bueno, pues también hay, como siempre, muchos corazones dispuestos y dispuestas a apoyarte, decirles a los padres que nos escuchan que no paremos, que sigamos adelante, que hay que aprender muchas cosas, que todos los días tenemos que aprender y poder transmitir a todas las personas el respeto por el ser humano, que hay que quitarnos las etiquetas cualquiera que tengamos, que no somos bonitos, feos, bajitos, gordos y todas las que pueden más inventarse socialmente, sino que somos seres humanos ante un espejo, que está bien que reconozcamos nuestras propias emociones de poder llorar, de poder reír, de poder cantar, de poder estar tristes, de poder sentir rabia, eso no está mal. Lo que hay que hacer es gestionar nuestras emociones y poderlas canalizar de alguna manera. No todos y todas somos los más felices como en Instagram, ¿no? Todas las fotos son hermosas y todo el mundo está contento, no. Somos seres humanos que pasamos por muchas emociones y que si en algún momento necesitas ayuda, levantes tu mano a tiempo, que reconozcas, que sientes que necesitas ayuda, así que habla con tus padres y también los padres aprender a reconocer esas emociones en sus hijos y en sus hijas, que también si en algún momento necesitan una orientación lo puedan hacer. Nuestra línea salvavidas, como les digo, pueden buscarla a través de la página web www.sergiurrego.org o a través de Facebook, Instagram, de nuestras redes sociales. Muy bien, Albita. La palabra clave es respeto, ¿no es cierto? Esa es la palabra clave. Total. Y mucho amor. Exacto. El amor siempre es más fuerte, digo yo, Rosita. Sí, 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 sí. Pues te mando mucho amor, mucho cariño, un abrazo muy, muy fuerte y no sería raro que dentro de unos meses te vuelva a dar la lata y nos madrugamos nuevamente para trabajar. Claro que sí, Un Rosita. abrazo muy grande y bueno, yo termino también Yo también. despidiéndome del público, de las personas que nos han ido siguiendo con afecto, con cariño, con interés y agradeciendo también a la producción del programa, los muchachos que me ayudan muchísimo a subir estos videos, estas pláticas a la página de Facebook, a las chicas que están en administración y un abrazo muy grande también a América, que es la directora de UPAC Radio y que está recuperándose y está muy bien y ya la queremos tener trabajando. Así que nuevamente, Albita, un abrazo muy fuerte, Un abrazo. a seguir trabajando y estamos al pie del cañón. Bueno, Te mando un te quiero beso. mucho, Rosita. Chao, Chao. bye, chao. Chao.